Muchas gracias. I'm not sure whether to say buenas tardes yet, but it's been a long morning. No sé si es momento de decir buenas tardes. Ha sido una mañana muy interesante y esta plática va a ser interesante porque PrEP está siendo de cada vez mayor interés en todo el mundo. Mañana en la mañana tendrán ustedes un simposio sobre PrEP al nivel local. Tienen ustedes muy buena experiencia con PrEP en México. Conozco el trabajo de la Clínica Condesa en la Ciudad de México que ha ampliado PrEP en esa jurisdicción. Voy a hablarles acerca de cuál es la base de conocimientos de PrEP. Vamos a iniciar cuáles son algunos de los problemas emergentes ahora que tenemos ya varios años de trabajo con PrEP y cuáles son las nuevas direcciones. Esta es una diapositiva que ya vieron previamente. El razonamiento es que la tasa de nuevas infecciones no está disminuyendo lo suficientemente rápido a nivel global. Hay 2 millones de infecciones nuevas al año, con menos de un millón de personas que mueren por SIDA. La epidemia está creciendo. Avanza más lentamente, pero sigue avanzando, sigue aumentando. El reto de hacer un estudio o de hacer PrEP es que la transmisión del VIH es un evento de baja probabilidad, pero de altas consecuencias o de riesgosas consecuencias. Estos son algunos de los estudios que hicimos en Boston que generaron estos datos, pero vean ustedes que las tasas de transmisión son muy bajas considerando el riesgo por contacto. Hay que hacer seguimiento de muchas personas durante lapsos muy prolongados. La base de conocimientos para desarrollar PrEP se basó en estudios en animales que datan de muchos años. Y sabemos también que, por ejemplo, la prevención de la transmisión vertical o de madre a hijo, esto es que el feto no se infecta si la mujer recibe terapia antirretroviral al momento del parto. Hubo un razonamiento o fundamento muy fuerte para PrEP, pero se dijo, si las personas con riesgo se van a tomar una pastilla al día, ¿va a haber problema con la adherencia? Y esta fue la primera pregunta. Aquí tenemos los datos que muestran los estudios iniciales, estudios aleatorizados, controlados en diferentes poblaciones. Cuando vemos el eje de las X, podemos ver que la adherencia es bastante variable entre los diferentes grupos. La adherencia es un predictor de la eficacia. En un estudio abierto, aleatorizado, el estudio PROUD, la adherencia fue de casi el 100% y la eficacia fue del 86%. El análisis post-hoc señaló que se acercaba al 100%. En los estudios inferiores de mujeres en África, la eficacia fue mucho menor. Se dijo, quizás PrEP no funcione en las mujeres, pero de nuevo, al hacer estudios, estudiando los niveles del fármaco, se vio que había poca adherencia en estas poblaciones. Después se dijo, bueno, si estamos viendo este rango en los estudios clínicos, en las personas reciben mucho apoyo, en la vida real la situación va a ser peor. Los datos presentados en la Conferencia Internacional de SIDA dice que en la vida real los resultados son mejores si tenemos poblaciones de HSH, personas que se inyectan drogas, parejas serodiscordantes y mujeres en áreas de alta prevalencia de VIH en África. Los estudios demostrativos demuestran que no hubo una intervención formal de la misma manera, ni tampoco aleatorización, y las tasas de eficacia fueron extremadamente altas. La razón de ello es que cuando hicimos estudios de PrEP inicialmente, yo participé en el primer estudio de PrEP, el estudio de seguridad de los CDC, y después el estudio IPREX en HSH en Estados Unidos y en Perú y en Brasil, Sudáfrica y Tailandia. En ese estudio, las personas firmaron un consentimiento informado diciendo hay una probabilidad del 50% de que el medicamento no funcione. Usted podría estar recibiendo un placebo. En la vida real la gente sabe que si toman el medicamento va a funcionar y que no están recibiendo un placebo, por lo tanto las tasas son mejores. Jared Bate recientemente, hace 2 semanas en Madrid, resumó los datos de los 46 proyectos demostrativos que se han llevado a cabo en todo el mundo. Básicamente hubo más de 10,000 personas en estos estudios. Ya está mejor. Básicamente hubo más de 10,000 personas en esos proyectos demostrativos de todo el mundo. Y cuando analizaron la incidencia de VIH en términos generales,
se observó que era del 0.6%. Esto no es perfecto, pero se acerca más a la realidad. Eso significa que algunas personas no cumplieron con el tratamiento, descontinuaron el medicamento. Algunas infecciones ocurrieron menos de 3 meses después de haber iniciado PrEP. Esto sugiere que se trataba de personas infectadas, porque no siempre obtenemos la prueba de RNA del VIH antes de iniciar PrEP. Quizás algunas de las personas estaban en el periodo de ventana con anticuerpos negativos, pero se habían infectado por actividades riesgosas. Esto subraya la importancia de pensar si alguien tiene una infección aguda antes de iniciar PrEP. Pero los datos generales son muy impresionantes y muestran que en los proyectos demostrativos los resultados fueron tan buenos o incluso mejor que en los estudios clínicos. Estos son datos de nuestro Centro de Salud Comunitario y los presenté en Madrid. Tenemos un centro comunitario en Boston que proporciona cuidados a todas las personas de la comunidad. Tiene una gran población de LGBT, un gran número de personas que se pueden beneficiar de PrEP. Como tenemos el programa de pruebas de VIH más grande de todo Nueva Inglaterra, comparamos a personas que se habían hecho la prueba de VIH más de una vez entre 2012 y 2017. Y comparamos a aquellos que iniciaron PrEP y los que no habían iniciado PrEP. Casi 1.5% de las personas que no utilizaron PrEP en ese periodo, que se habían hecho la prueba más de una vez, se infectaron por VIH. Al ver los que habían recibido al menos una prescripción de PrEP durante este lapso, la tasa disminuyó más de 2/3 partes, o sea, 0.43%. Cuando vimos con mayor cuidado y nos preguntamos qué pasa con las personas con prescripción actual de PrEP, vemos que su incidencia fue muy baja, 0.3% de nueva infección. Esto es PrEP en la vida real, ni siquiera es un proyecto demostrativo. Esto es estudiando los expedientes electrónicos de las personas que recibieron cuidados primarios. 17 personas se infectaron por VIH y habían recibido prescripción de PrEP. De ellos, 12 habían suspendido el PrEP, o sea, suspendieron el PrEP y después tuvieron un comportamiento riesgoso. Y hubo 5 personas infectadas, de ellos 3 probablemente ya tenían la infección por VIH aguda. Una persona tuvo un periodo en que suspendió el PrEP y lo reanudó, que probablemente se infectó durante el periodo en que suspendió el PrEP. Hubo solamente una persona en la que se dudó si había fallado el PrEP. En esa persona el clínico no midió niveles en sangre, por lo que no podemos excluir la no adherencia. Su historia no era consistente con una adherencia perfecta. Pensamos que más bien que fue un problema de adherencia, pero no lo podemos comprobar. Al nivel poblacional hubo una disminución de más de 10 veces o a una décima parte utilizando PrEP entre las personas que tuvieron una prescripción activa de PrEP durante este periodo en comparación con los que nunca usaron PrEP. Algo que ha surgido en los últimos años es la seguridad de PrEP para las mujeres que tienen riesgo de VIH por tener pareja serodiscordante. En Kenia y Uganda se hizo un estudio clínico que se llamó Partners PrEP. Se vio la incidencia de transmisión de VIH. La mayoría de las personas infectadas en este periodo fueron las que tuvieron parejas externas. Se dijo, esta es una investigación, pero ¿qué pasa en la vida real? En Madrid ellos presentaron los datos de su experiencia en la vida real. Se ofreció a las parejas tratamiento temprano para la pareja infectada o PrEP para la no infectada y no ocurrieron transmisiones. Dijeron que por estudios previos en el grupo placebo se hubiera esperado una incidencia anualizada del 5%, por lo que hubo una baja dramática en la incidencia de infección por VIH en parejas serodiscordantes. En la mayoría de los casos empezaron PrEP cuando la persona todavía infectada por VIH todavía no iniciaba tratamiento. Después de supresión virológica durante mucho tiempo suspendieron PrEP, pero algunos dijeron que querían continuar con PrEP para tener mayor seguridad. Hubo embarazos, 47 embarazos, sin anormalidades fetales, por lo que PrEP es seguro y bien tolerado en esta situación. ¿Cuáles son otras preocupaciones por la seguridad de PrEP? De esto se habló un poco en la sesión previa. Hay el síndrome de inicio de PrEP, que es variable en los diferentes estudios. Hay quienes lo describen como
reportan vómito, mareo. Es extremadamente raro. En los estudios clínicos que hicimos, nunca fue algo más que leve, síntomas leves en nuestra experiencia. No hubo diferencia en eventos de grado 3 o 4 en personas que iniciaron PrEP. Nos enfocamos en dos cosas que son la función renal y densidad mineral ósea. Los datos de densidad mineral ósea no son impresionantes, ni siquiera si los vemos a través del tiempo. A medida que envejecemos, después de 20 años de PrEP, no sabemos si va a haber una señal porque no tenemos ese seguimiento. Pero tenemos datos de seguimiento a 2 y 3 años y no se observa mayor declinación de la densidad mineral ósea. La gente suspende PrEP y la densidad mineral ósea se restablece. Acerca de la función renal, se presentaron datos en Madrid acerca de un seguimiento a largo plazo y cambios en la filtración glomerular. Se encontró básicamente una disminución estadísticamente significativa, pero no clínicamente significativa en 2 años, de 6 mililitros por minuto en la depuración de creatinina, pero prácticamente no hubo descontinuaciones en la población en términos generales. Las poblaciones primarias que preocupan al hacer el análisis multivariado son las personas mayores de 50 años y personas con filtración glomerular inferior a 90 al inicio de PrEP. Estas son las personas que al suspender el tratamiento recuperan la función renal. La mayoría de las personas pueden tolerar el tratamiento y ya no tienen una declinación adicional. En las guías de muchos países, por ejemplo en Kenia, la recomendación del monitoreo renal es cada 6 meses para todas las personas, con excepción de quienes tienen dudas acerca de la depuración de creatinina al principio y personas mayores de 50 años. Yo prestaría más atención en general a las personas mayores con depuración de creatinina que está comprometida por alguna otra razón, pero a nivel poblacional esto no ha sido un problema significativo. En términos de la resistencia a fármacos, se observó en el curso de los estudios clínicos, pero la mayoría de la resistencia ocurrió por falta de adherencia. Las mutaciones fueron M184B o alguna otra mutación de 184. Hubo transmisiones de K65R que se presentaron, pero fueron cada vez más raras. Hay 4 reportes de casos bien documentados de fallas de PrEP. No podemos decir que es 100% protector. Cuando hablo de casos bien documentados, fueron casos en que el clínico tenía la sospecha de que el paciente estaba teniendo infección aguda durante PrEP. Y se guardaron muestras para medir niveles del fármaco y se mostró que al momento de la seroconversión, la persona tenía niveles del fármaco consistentes con adherencia al tratamiento. Por lo tanto, la persona se adhirió al tratamiento, pero de todos modos se infectó. 2 de estas personas se infectaron con virus altamente resistentes, resistente a tenofovir, FTC, y también era virus resistente a otros tratamientos. Eran cepas muy resistentes. Esta es una posibilidad, pero afortunadamente estas cepas circulantes son muy raras. Existen 2 casos, uno reportado en la reunión de infectología de este año, se reportó en Holanda hace más de un año. De estos casos, las personas se infectaron con virus no mutado o virus silvestre. Claro que no podemos excluir el hecho de que haya especies menores resistentes. Sin embargo, esto sugiere que en ocasiones las personas se pueden infectar por algún virus silvestre o no mutado. El caso bien documentado de Holanda se trató de una persona con múltiples parejas sexuales cotidianamente al momento de infectarse y tuvo varias infecciones de transmisión sexual rectales. PrEP puede ocurrir esto. Estas son cosas que pueden ocurrir, pero hay cientos de miles de personas en los estudios y estos eventos son raros. Hay otros casos en los que no hemos tenido niveles farmacológicos y hay la duda sobre la adherencia. En realidad, solamente tenemos 4 casos de verdadera falla del PrEP, pero podemos decir que la efectividad se acerca al 100% si hay adherencia. Uno de los factores individuales a los que tenemos que prestar atención son los niveles del fármaco en sangre. Tenemos aquí un estudio que se hizo en Carolina del Norte, es un estudio muy cuidadoso. Se estudió tenofovir, TDF y emtricitabina.
Se tomaron muestras de tejido rectal, de tejido vaginal y tejido cervicouterino. Se encontró que tenofovir o TDF en particular podemos ver concentraciones razonables incluso 14 días después de una sola dosis. En tejido cervical no se detecta medicamento después de 2 días. Permanece un poquito más tiempo en el tejido vaginal, pero los niveles bajan más rápidamente en comparación con el tejido rectal. Se ve un patrón similar para emtricitabina. Regresando a la pregunta de si las mujeres tienen la misma probabilidad de beneficiarse de PrEP, estos datos y los datos farmacológicos sugieren que para varones o mujeres, ya sea que sean cisgénero o transgénero, quienes toman una pastilla diariamente estarán protegidos. También hay la sugerencia de que hay menos tolerancia en el caso de las mujeres, tanto mujeres transgénero como cisgénero, por la farmacología. O sea, saltarse una dosis puede tener más consecuencias para estas personas por el sitio blanco donde generalmente ocurre la infección. En el caso de mujeres transgénero hay datos farmacológicos que dicen que las hormonas exógenas, los estrógenos, podrían aumentar la depuración de tenofovir, por lo que pueden tener niveles relativamente menores en algún momento, o sea, menos tolerancia. Lo que sabemos es que para los HSH, y esto se mencionó ayer, el estudio de Hypergay en Ámsterdam se presentó el estudio Prevenir, que se hizo después del estudio Hypergay. A los HSH se les ofreció la opción de PrEP diario o PrEP a demanda. PrEP a demanda se define 2 pastillas 24 horas después del coito y una pastilla al día 2 días después. Lo especial de esta corte es que los varones tendieron a ser muy activos sexualmente durante el estudio, incluye el estudio abierto, en promedio un acto de sexo anual sin condón por semana y tendieron a ser muy adherentes. Los niveles de detección del fármaco fueron muy altos. En el análisis se mostró que los que tenían sexo con menor frecuencia también estaban protegidos. El estudio fue de tamaño modesto, pero en esta población sabemos que este esquema fue muy aceptable en los hombres que tienen sexo con hombres. Esto fue independientemente de si tomaron el medicamento diariamente o a demanda. También se observó que las personas cambiaban de 10 al 15%, fue la tasa de cambio en 6 meses. Hay personas que iniciaban con PrEP diario, después de un tiempo decían ya no estoy teniendo tanta actividad sexual, voy a cambiar al esquema a demanda. O sea, había un cambio de PrEP diario a PrEP a demanda. Es una buena manera de abordaje de PrEP. Sabemos que la exposición a través de coito anal pues tiene sentido. En algunos países, creo que en Canadá y en Brasil, ofrecen este esquema como alternativo y aceptable. Estados Unidos es muy rígido y tenemos los mismos problemas. Nadie quiere hacer un estudio de cohortes paralelas para obtener más datos y las autoridades regulatorias al mismo tiempo dicen que no tienen datos suficientes. No sabemos si esto va a cambiar pronto, pero anecdóticamente sabemos que algunas personas ya tomaron la decisión de utilizar PrEP de esta manera. Hay que entender a los pacientes porque para algunas personas es más fácil tomarse una pastilla al día y otras personas pueden ser más organizadas y preferirán utilizar PrEP a demanda. Pero por el momento no tenemos la cantidad de datos que quisiéramos. Pero está habiendo cada vez más experiencias en algunos países europeos. Se están recolectando datos que se van a presentar pronto para poder ver las experiencias en países además de Holanda. También tenemos datos de Bélgica y de Alemania. Todavía no tenemos datos del Reino Unido. El número de personas con PrEP ha aumentado mucho a nivel global. Hay más de 300,000 personas con prescripciones de PrEP y hay una promoción cada vez mayor de PrEP en diferentes partes del mundo. Uno de los problemas que tenemos que enfrentar es que, a diferencia de la terapia antirretroviral para alguien con infección por VIH, cuando iniciamos terapia antirretroviral, hasta que no tengamos una cura, le decimos a la persona que tiene que continuar con el tratamiento de por vida. No tenemos datos sobre interrupción del tratamiento en el caso de personas que viven con VIH. Para alguien con PrEP, se puede decir para qué continuar con PrEP. Quizás
puede ser lógico de que descontinuar PrEP, pero no estamos seguros. Kaiser Permanente es un plan de seguro médico del norte de California. En todas estas personas, en experiencia de ellos, encontraron elevados niveles de adherencia, prácticamente cero, ninguna seroconversión, son datos tranquilizantes. Aquí se ven las seroconversiones y son personas de comunidades con minorías étnicas. Son personas que no entienden bien su riesgo. Estas son personas menos adherentes, más jóvenes de comunidades de minorías y fumadores, que es un marcador de riesgo de mayor probabilidad de no adherirse. Estudiaron otros factores que tienen que ver con la discontinuación de PrEP y las mujeres tuvieron mayor probabilidad de descontinuar PrEP, lo cual tiene que estudiarse más. Las personas que utilizan drogas o alcohol también descontinúan más. Y en Estados Unidos, aunque se tengan seguros, es algo que hay copago, por lo que las personas tienen que pagar un poco de su bolsillo. Hay quienes pagan más o menos de su bolsillo. Si el copago era más de $50 al mes, la persona tendría mayor probabilidad de descontinuar. En algunos lugares el copago es de $0 a $100 al mes. Esta es otra reflexión de un sistema, que nuestro sistema está loco. Hay otros factores, la edad. Estos son datos del estudio HyperX, que muestra que las personas más jóvenes tienen menor probabilidad de adherirse a PrEP. En el estudio aleatorizado controlado se observó esto, pero hubo otros estudios, ATN 110 y 115. ATN es el estudio de adolescentes. Fueron dos estudios paralelos. El estudio ATN 113 reclutó a HSH y mujeres transgénero. El estudio ATN 113 incluyó a adolescentes de 15 a 17 años. Fue un estudio abierto con TDF y FTC. Se aleatorizó a las personas a recibir una intervención de consejería individual o de grupo. La adherencia fue muy mala en los dos grupos. Fue mucho menos aceptable en la población más joven. La incidencia de VIH fue el doble en los jóvenes que en la población mayor. Incidencia de 6.4 de VIH entre los de 15 y 17 años, que es inaceptable, pero fue más alta, fue de 3.3% entre los de 18 a 22 años. Es interesante que en los primeros 3 meses del estudio la adherencia no fue tan mala. En los primeros 3 meses los participantes llegaron al estudio, iban a las consultas cada mes. Después de 3 meses iban cada trimestre. Parecería que es necesario tener un contacto más frecuente cuando se inicia PrEP, pero tenemos que saber cuáles son mejores maneras culturalmente aceptables para que los pacientes cumplan. Otras personas que tuvieron el gran problema con PrEP son los afroamericanos o americanos negros. Los CDC calcularon que poblaciones se podían beneficiar más de PrEP. Obtuvieron una cifra a partir de estudios de probabilidad de que poco más de 1.1 millones de personas se podían beneficiar de PrEP. Estudiaron las poblaciones y básicamente la mayoría serían varones, generalmente afroamericanos, y entre los hombres que tienen sexo con hombres, el porcentaje que se beneficiaría de PrEP era menos del 10%, o se ve que menos del 10% de ellos se están beneficiando de PrEP. Hay poblaciones en ciudades muy importantes que siguen utilizando y se piensa que se están beneficiando. Tenemos grandes disparidades en Estados Unidos. Se hizo un estudio, el HPTN 073, tratando de ver cómo PrEP puede ser más culturalmente aceptable para que lo acepten los hombres que tienen sexo con hombres negros. Se llevó a cabo en 3 ciudades de Estados Unidos con solo 226 HSH. Se encontró que al tener personas de la comunidad capacitadas para que se comprometieran los pacientes y para dar consejería, se llamaban C4, con atención competente, cuidados y coordinación. Le decían a las personas, no tienes que utilizar PrEP, queremos hacer un seguimiento tuyo. Se observó que el 79% aceptaron PrEP y la mayoría continuaron con PrEP.
encontraron que la incidencia de VIH no era óptima. En otras palabras, la incidencia era de casi el 3% en estas personas. Por lo tanto, aceptaron PrEP, pero no tenían la adherencia suficiente. Había que mejorar. Los compararon con los que rehusaron PrEP, donde la incidencia fue mucho más alta. El tamaño de la muestra es pequeño, las cifras no son muy confiables, pero sugiere que es algo en lo que hay que trabajar. Hay que adaptar el PrEP a las poblaciones clave. Hay otra población, lo que sabemos tiene una tasa desproporcionada de VIH, tanto en México como en América Latina y en todo el mundo. Las mujeres transgénero. En Madrid se presentó este estudio en mujeres en San Francisco, entre mujeres transgénero comparadas con los HSH de San Francisco. El uso de PrEP fue más alto entre los HSH, la adherencia con PrEP también, y el tener contacto con el prestador de atención médica. Es muy importante adaptar PrEP a las mujeres transgénero también y a poblaciones clave. Se observó también que en San Francisco la mayoría de las mujeres transgénero participaban en algún área de la atención médica. No era que estaban recibiendo las hormonas en el mercado negro, y iban a algún prestador de atención médica para que les diera las hormonas, y la mayoría tenían seguro de gastos médicos. Esto habla de la falta de conciencia, de conocimiento y lo alienadas están estas poblaciones. Esto fue al principio del PrEP. Sabemos que al principio del PrEP se enfocó en HSH, pero con el tiempo se ha extendido a otras poblaciones clave, por lo que esto no es justificación para estos resultados. El doctor Blanco nos habló de las infecciones de transmisión sexual. Quiero mostrarles datos de nuestra clínica en Boston, son datos que se publicaron el año pasado. Se estudió el periodo de 10 años de 2005 a 2015. Lo que ven ustedes en la línea morada es el aumento de 8 veces en la tasa de infecciones de transmisión sexual. Parte de esto ocurrió en la era de PrEP, antes de 2012, que fue cuando la OMS recomendó PrEP. A partir de ahí, pero desde antes empieza a aumentar la línea. Tengo diferentes códigos de color. En verde, las personas sin infección por VIH. En rojo, los usuarios de PrEP, o sea, sin infección por VIH, pero usuarios de PrEP. Y en azul, los infectados por VIH. Podemos ver claramente un mayor número de infecciones de transmisión sexual nuevas, gonorrea, clamidia y sífilis entre usuarios de PrEP. Pero si vemos las barras azules y verdes, ellos no son usuarios de PrEP. La epidemia de infecciones de transmisión sexual podría estar alimentada parcialmente por PrEP, pero claramente es que se debe a que las personas que viven con VIH no se preocupan por transmitir el VIH si están tomando algún medicamento. Y me preocupan las partes verdes porque son personas sin infección por VIH y que no están recibiendo PrEP y tienen alto riesgo de infección por VIH. Estos datos me dicen que no debemos satanizar PrEP. PrEP es parte del problema, pero podemos pensar a que la gente en PrEP venga a la clínica a hacerse pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual. Por ejemplo, cada 3 meses podemos hacer prueba con NAT en todos los sitios de la mucosa. Pensamos que este debe ser el estándar de atención y no se puede proporcionar un manejo sindrómico, porque en el caso de HSH, las infecciones de transmisión sexual rectales son asintomáticas y esto no es confiable. Igual en el caso de la gonorrea faríngea, que es asintomática. Aumentar el tamizaje es parte de la respuesta. Por ejemplo, hay que pensar en profilaxis para infecciones de transmisión sexual. No es únicamente para usuarios de PrEP, sino que hay que pensar en la totalidad de la población. Les he mostrado las desventajas de PrEP, las cosas que preocupan a muchos clínicos. Quiero mostrarles ahora el lado bueno de PrEP. Estos son datos de Fenway Health. Esto acaba de publicarlo mi colega Julian Marcus. Son personas atendidas de 2012 a 2016. Estudiamos a las personas que llegaron y se hizo tamizaje de infecciones de transmisión sexual rectales.
dijimos, vamos a distinguir los usuarios de PrEP de los no usuarios de PrEP. Estamos de acuerdo en 2018 que si a alguien se le hacen pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual rectal, pues son buenos candidatos a PrEP. Vimos las diferencias entre usuarios de PrEP y no usuarios de PrEP en el uso de servicios clínicos. Los que recibían PrEP tenían mayor probabilidad de tener la vacuna de la influenza, tamizaje de tabaco, de depresión. La prueba de glucosa o hemoglobina A1C, creo que no podemos decir que esto ayudó que PrEP los llevara a hacerse otras pruebas. Al distinguir ambos, vemos que lo que aumenta es la glucosa. En el laboratorio, cuando medimos creatinina, también medimos glucosa. No podemos decir que es el efecto de PrEP, pero las tres primeras cosas son cosas que los médicos de atención primaria deben hacer con los pacientes, particularmente los HSH con riesgo de VIH. PrEP puede ser la puerta de entrada a la atención primaria. La analogía que quiero mencionar es que las mujeres y anticoncepción hormonal, si una es mujer joven y sana, no va a los servicios médicos por cuestiones reproductivas, pero cuando va uno, por ejemplo, al médico para recibir anticonceptivos, se toma la presión, se ve si hay diabetes, se puede utilizar de esta manera PrEP. Gracias a PrEP, las personas pueden ir con mayor frecuencia al médico y esto puede servir a detectar otras infecciones de transmisión sexual. Creo que la idea de una atención más holística y utilizar otros servicios médicos para que las personas se comprometan con sus cuidados puede ayudar a aumentar la adherencia y la aceptación de PrEP. Esta es la visión optimista acerca de llevar a cabo PrEP y escalarlo. PrEP global, ya les he dado los números, vean ustedes la distribución de PrEP. La mayoría de las personas están en Estados Unidos, pero podemos ver otros países. Por ejemplo, México está aumentando la disponibilidad de PrEP. Brasil ha sido una líder en esta área. Y algunos países de África subsahariana, Australia y Tailandia. Vemos aquí algunos de los mensajes que han utilizado los diferentes países sobre PrEP. Tenemos material de Kenia, de Sudáfrica, de Brasil y de Francia. Hay una gran cantidad de oportunidades diferentes para aprender a la hora de escalar PrEP. No sabemos cuál es la manera de hacerlo correctamente porque es un experimento de salud pública. Pero el impacto ha sido grande. Como mencioné previamente, no podemos decir únicamente que todo se debe a PrEP porque hay elevados niveles de supresión virológica. Pero ha habido declinación en San Francisco, Sydney y London en la tasa de infecciones nuevas. Podemos estar optimistas en que este abordaje combinado de tratamiento temprano y PrEP nos puede ayudar a resolver la epidemia y disminuirla. Hemos visto resultados alentadores. Un colega, Patrick Sullivan, en Emory, tiene acceso a datos de formularios de Gilead y pudo mapear también estos datos. Les muestro aquí el desglose de 5 grupos de estados en Estados Unidos, viendo lugares donde PrEP es el más alto y más bajo. En países con menos PrEP sigue habiendo mayor tasa de infección por VIH. En los países donde se utiliza más PrEP, particularmente en el quintil más alto, vemos disminución en la incidencia de infección por VIH. En México, como tienen ciudades grandes, medianas y son un país muy diverso, podrían pensar lo siguiente. Aquí tenemos los mapas de Estados Unidos. El primer mapa es el número de usuarios de PrEP por 100,000 habitantes. Podemos ver que hay partes del país donde hay más uso de PrEP. En el sur, donde vemos aumento de la epidemia, el número absoluto de PrEP está aumentando. Pero también vemos la relación de necesidad de PrEP en el mapa de abajo. Esto es el número de infecciones nuevas por VIH y ver la tasa de uso de PrEP. Al relacionar ambas cifras, podemos ver cuáles son las necesidades de PrEP en función de la cantidad de infecciones por VIH en cada país. Este mapa no lo muestro para avergonzar a nadie, no. Nos puede ayudar a dirigir los recursos y a distinguir dónde están las disparidades para que la gente tenga acceso a los medicamentos. La situación o el problema de la continuación es un reto. En Estados Unidos, por ejemplo, la continuación ha mejorado en los últimos años.
Pero de cualquier manera, esto fue para 2017. A los 6 meses, la mitad de las personas no continuaban con PrEP. Hay un problema de no continuación del tratamiento. No sabemos si es porque no les gustó, por efectos secundarios, por qué cambió su riesgo o tienen problemas con la adherencia. Estos son datos de resistencia a PrEP en centros de atención primaria en San Francisco. Son datos de Spinelli. Vieron a personas que iniciaron PrEP y en un promedio de 8 meses, menos de una tercera parte continuaban con PrEP. Ese es nuestro primer reto, desarrollar herramientas para que los clínicos promuevan la adherencia y la persistencia a PrEP cuando sea necesario. Mi colega Douglas Hackauer dedica su tiempo a estudiar la comunicación de los médicos alrededor de PrEP. Acuñó el término que es la paradoja, en que es una paradoja. El médico de atención primaria dice, yo no soy especialista en VIH, ni conozco los medicamentos tan sofisticados, ni sé cómo manejarlos. Los especialistas de VIH dicen, tengo tantos pacientes que yo no trato a personas no infectadas. Eso no es mi problema. Este es el siguiente reto que tenemos con PrEP. Es la paradoja del alcance o de la incumbencia. En Madrid hubo una presentación de un profesor de Nueva York, del profesor Golub. Él nos habló de en qué marco se llevan a cabo las conversaciones sobre sexo con los pacientes. Nos dice que el riesgo es un término epidemiológico, no es un término clínico útil. Si a uno le dicen a alguien, tiene comportamientos muy riesgosos, bueno, esto va a llevar a una respuesta muy a la defensiva. Dice que hay que hablar más bien de salud sexual. Por ejemplo, preguntarle a alguien cuáles son sus preocupaciones en materia de salud sexual, cuáles son sus objetivos, sus metas, con qué le puedo ayudar. Señala que hay algunas personas que pueden decir, bueno, quizás no tienen un comportamiento tan riesgoso, quizás lo que pasa es que se avergüenzan de hablar de sus riesgos con el médico. Ahí hay que tratar de reducir su ansiedad y hacerles sentir que pueden tener control de su salud sexual. Hay cosas que se pueden hacer para ayudar al uso adecuado de PrEP. Hay otros abordajes y esto puede ser una conferencia totalmente diferente. En la Cascada de la Salud, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York y en otras partes del país hay lo que se llama PrEP-DAP. PrEP es el PrEP y DAP es el programa de ayuda con drogas. Ya mencioné que las personas que tienen problemas de seguro, que tienen que pagar de su bolsillo, quizás no van a PrEP. En nuestra clínica, por ejemplo, tenemos fondos del Estado para ayudar a apoyar PrEP para personas que no tienen seguro. En Nueva York y en otras jurisdicciones están dando detalle académico. De esta manera sabemos que cuando alguien de una compañía farmacéutica quiere hablar con los clínicos, por ejemplo, ofrecen una comida o nos invitan a una cena y allí dan los detalles o presentan su nuevo medicamento. ¿Qué pasa con las clínicas donde hay muchísimos pacientes y qué tal que si hay personas que van allí a dar pláticas acerca de PrEP? O sea, que proporcionen información e instrucción académica sobre PrEP en estas clínicas con muchos pacientes. Otra cosa es pensar quién se beneficia de PrEP. En Estados Unidos en los últimos años hemos tenido una explosión de los expedientes electrónicos. Todo está en la computadora. ¿No sería útil tener un menú desplegable o un recordatorio? Por ejemplo, si un clínico ordena una prueba de gonorrea o clamidia rectal, quizás ahí sale un recordatorio que dice hay que hablarle al paciente sobre PrEP. Esto se está analizando en este momento. Lo que pasa es que en la clínica los prestadores de atención primaria reciben recordatorios de muchas cosas. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, se hicieron el tamizaje de violencia de parte de su pareja. A veces hay demasiados mensajes, pero hay que ver la manera de recordarles de que hay que hablar acerca del PrEP en ciertos pacientes porque se pueden beneficiar. El doctor Patel en St. Louis está trabajando con los farmacéuticos o las farmacias de las cadenas grandes
que aplican vacunas de influenza, etc. En este momento, debido a la tolerabilidad de tenofovir FTC entre los jóvenes, esta es una de las intervenciones de salud más sencillas que tenemos. Hay varias farmacias que reciben órdenes de médicos y que pueden ayudar con el monitoreo. Esto también puede ser útil. Otro concepto se llama los navegadores de PrEP. Consiste en capacitar a personas que no son profesionales de la salud, pero que son de la comunidad. Pueden tomar un curso en el que se les dan los fundamentos de PrEP, pero el objetivo es trabajar con alguien y reunirse con alguien cada determinadas semanas o meses, preguntarle qué problemas tienes con PrEP. Si tienes depresión, déjame canalizarte a una persona de salud conductual. Si tienes problemas con tu seguro, puedes llamar a este teléfono para obtener programa con asistencia alrededor de los medicamentos. En Gran Bretaña, donde se hizo el estudio PROUD, que mostró que en la población clínica PrEP es muy aceptable y hay altos niveles de adherencia, el Servicio Nacional de Salud británico no permitió que PrEP fuera parte del cuadro básico porque no era costo efectivo. Pero hubo empresarios británicos que crearon, o personas con gran emprendimiento que crearon una página de internet y se pusieron en contacto con personas que vendían fármacos internacionalmente. Hay varias personas en Inglaterra que reciben PrEP no a través del programa del gobierno, sino a través de esta página de internet. Se está haciendo un proyecto para monitorear a las personas y saber cómo les va con el PrEP genérico. Hay la compañía NURX en Estados Unidos que da anticonceptivos hormonales entregados en casa a las personas, como por ejemplo Amazon vendiendo y entregando anticonceptivos y se está pensando en que ellos también distribuyan PrEP. Trabajando con Alan Ziegler estamos viendo si las personas pueden monitorear el uso de PrEP en casa. O sea, por ejemplo, que las personas tomen un frotis, lo pongan en un tubo, que se piquen un dedo y se saquen una gota de sangre y puedan mandarlos empacados correctamente al laboratorio para que les hagan pruebas. Hicimos un estudio, ya se publicaron los resultados y se sabe que esto es aceptable. Vamos a ver si se puede, si el monitoreo en casa funciona. Hay el concepto de manejo de VIH que inició en África que se llama atención diferenciada. De esta manera podemos aplicar mejor los dólares. Por ejemplo, no todo el mundo tiene que ir al médico en cada consulta. Quizás puedan ir a ver a una enfermera especializada. Igual para PrEP, hay pacientes que reciben PrEP, pero que tienen que ir regularmente al médico porque tienen problemas conductuales o comorbilidades, o alguien de mayor edad que hay que monitorear con más frecuencia. Pero hay personas en quienes, para que esto sea más escalable, pueden utilizarse innovaciones aprovechando el hecho de que son personas básicamente sanas y la mayoría están dispuestas a tomar el medicamento de manera responsable. Otra frontera es la tecnología y esto se aplica a tratamiento como prevención. Se hizo un estudio en el occidente de Kenia hace 10 años. Estudiaron a personas que vivían con VIH, que estaban iniciando terapia antirretroviral. Se les aleatorizó a un monitoreo usual en su consulta a la clínica o a recibir un mensaje de texto semanal preguntándoles si habían tomado su medicamento. Si respondían que no, se les pedía que fueran a la clínica antes de lo programado. Se ha estudiado el uso de mensajes de texto de otras maneras. Hemos desarrollado una intervención para PrEP teniendo una enfermera, una persona que haga el seguimiento, mandando mensajes de texto a los pacientes. Estamos viendo una versión para adolescentes también. Landowitz en Los Ángeles propuso darles a las personas el resultado de sus niveles del fármaco en sangre por vía electrónica. Y se han desarrollado algunas apps. Estamos trabajando con una en Boston y hay personas en San Francisco desarrollando una también. La animación les hubiera mostrado que la razón por la que pensamos que las apps son tan importantes es que muchos pacientes utilizan apps para todos. Hay diferentes apps sexuales, por ejemplo. La pregunta es cuál app sería aceptable, particularmente para las personas más jóvenes, que pudiera ayudar a reforzar el uso de PrEP, que fuera sencilla
y que les permita no tener que correr a la clínica cada semana. Esa sería otra área donde se puede hacer investigación. Por último, simplemente quiero mencionar el futuro. Hay muchas cosas que están ocurriendo y hay muchas cosas en el horizonte. La primera molécula de la que vamos a hablar es Maraviroc. Tuve la fortuna de trabajar con el doctor Gulick, que fue el director de un estudio en la red de estudios de prevención del VIH en Estados Unidos, en el grupo de estudios clínicos en adultos. En este estudio fue un estudio de seguridad ampliado, un estudio de fase 2 en HSH y en mujeres con riesgo modesto de VIH. Estudiamos Maraviroc pensando que, como es un inhibidor de la entrada y porque es también tolerado, podría ser un buen nicho para Maraviroc. Se reclutó a 600 personas en el estudio, fueron cuatro grupos, uno Maraviroc solo, Maraviroc más FTC, Maraviroc más tenofovir y comparado con tenofovir y FTC. Para nuestra sorpresa, no hubo diferencias significativas en los efectos secundarios. Y de las infecciones que observamos, prácticamente todas fueron en los grupos de Maraviroc. 4 personas no se adhirieron al tratamiento, pero una persona tuvo niveles farmacológicos que hizo pensar que sí estaba tomando Maraviroc regularmente. No es un estudio definitivo, pero sí disminuyó el entusiasmo por el desarrollo de Maraviroc. Otro abordaje sería el PrEP, que fuera no diariamente, sino cada tercer día. Pero se está haciendo un estudio acerca del PrEP de siguiente generación, preguntándose si TAF debe utilizarse como PrEP. En el estudio Discover, que es a gran escala con 5,000 participantes, se comparan las personas que reciben TAF FTC o TDF FTC. A todo mundo se le dan 2 pastillas, es un estudio como de doble grupo control. Si hay infecciones en los 2 grupos, ¿en qué momento se va a declarar la victoria? Esto va a revolucionar el diseño de estudios del futuro. Se está hablando con la FDA para ver otras infecciones de transmisión sexual como marcadores útiles, aunque no sean marcadores sustitutos, pero sería como un marcador de riesgo. Si ven un número suficiente de infecciones rectales de transmisión sexual, ¿en qué momento? Dice uno, probablemente así es como contrayeron VIH, tienen que protegerse. La FDA está comprometida, pero no sabemos cuándo van a aceptar esta información como información auxiliar para apoyar la indicación. Pero Gilead considera que el estudio Discover debería poder terminarse en el próximo año para saber si TAF es comparable y posiblemente más seguro que TDF-FTC para PrEP. Pero pensando en otros abordajes, sigue habiendo mucho interés en los niveles de virus rectales y vaginales, o microbicidas y rectales y vaginales, y cuál es su efecto. Con los anillos intravaginales se han hecho estudios de eficacia. El beneficio de intención de tratar mostró un beneficio modesto, pero el análisis post-hoc encontró que para algunas poblaciones, particularmente mujeres mayores de 25 años, la protección de los anillos intravaginales era mayor. Hay quienes dijeron, bueno, no es tan bueno, ya tenemos tenofovir FTC, pero hay quienes dijeron, bueno, hay que dar opciones a las personas y hay mujeres que podrían preferir el anillo. Se inserta una vez por mes y tiene ventajas para algunas personas. Podría ser un mercado de nicho. Pero otra cosa del anillo intravaginal es que es la primera generación. Hay anillos que se están desarrollando con anticonceptivos orales que están en los primeros estudios y anillos que contienen otros fármacos que incluyen tenofovir y otros agentes que se pueden insertar cada 3 meses nada más. La tecnología de anillos está en sus primeros días. Tenemos ahora una primera presentación, pero quizás surjan otros modelos de anillos intravaginales. Quienes están desarrollando los anillos van a presentar la solicitud ante la Asociación Médica Americana y la FDA. Vamos a ver cuál es el impacto de la aprobación de los anillos intravaginales y cómo los van a poner a disposición a mujeres que se pueden beneficiar. El doctor Gulick mencionó el EFDA, que es un compuesto
muy interesante. La compañía que lo produce, Merck, están muy interesados en seguirlo desarrollando. Uno de los modelos en animales de este implante muestra que quizás se pueda insertar nada más una vez al año. Puede ser una versión de acción prolongada de PrEP, de este medicamento que se puede aplicar a través de un implante. Y tenemos, pero en la siguiente generación tenemos TAF y FTC por vía oral, porque esto todavía va a requerir mucha investigación. Los inyectables, ya oímos acerca de antirretrovirales de acción prolongada. Se está haciendo un estudio, el 083, comparando cabotegravir inyectable con una dosis de carga en el tiempo 0 y a las 4 semanas. Y después cada 8 semanas se está comparando con tenofovir FTC diario por vía oral. Se está estudiando en HSH, en mujeres transgénero. Hay varios sitios de este estudio. Los colegas en México también están participando en varios sitios. Hay un estudio paralelo en África subsahariana. En el estudio de África se piensa que las mujeres podrían ser menos adherentes a las pastillas orales diarias y se está tratando de ver si hay superioridad. Hay interés en anticuerpos ampliamente neutralizantes. Hay un estudio de eficacia en las Américas y otro en África. Vio la primera generación de estos anticuerpos neutralizantes, ampliamente neutralizantes, pero están en las primeras etapas. Nadie espera que la eficacia del primer compuesto sea tal como para que el producto ya se pueda aprobar y lanzar. El campo de las vacunas es muy interesante. Hay 2 estudios de eficacia en curso en este momento con 2 abordajes de vacunas en África. Y Janssen está pensando en hacer un estudio paralelo en HSH en Norteamérica en el futuro cercano. Hay mucho trabajo tratando de ver cómo aumentamos la adherencia utilizando las nuevas tecnologías. Se habló de los geles tópicos. Parte del trabajo que hice cuando trabajaba en la Universidad Brown fue en grupos de mujeres. Hicimos estudios con los primeros microbicidas vaginales. Hicimos estudios con un gel de tenofovir. Esto fue hace 15 años y se reportó hace 12 años. Subsiguientemente hubo estudios de eficacia. El primero mostró eficacia, pero fue modesta, 38%, con elevados niveles de falta de adherencia, pero no mostró eficacia. Los siguientes 2 estudios no mostraron eficacia. El financiador del investigador fueron los Institutos Nacionales de Salud y dijeron que ya no les interesa este abordaje, pero sigue habiendo otras fuentes de financiamiento, investigadores interesados en enfoques tópicos a demanda. Hay cosas científicas muy interesantes. Las mujeres con vaginosis bacteriana tenían menor probabilidad de estar protegidas. Parte de la microflora de la vaginosis bacteriana metabolizaba tenofovir. Tenofovir quizás no sea el agente óptimo en sitios donde es muy común la vaginosis bacteriana, pero, por ejemplo, en el caso de dapivirina en un anillo, esto podría ser problema para los antirretrovirales que se dan por vía tópica. Nos interesan los microbicidas rectales porque muchos HSH, mujeres transgénero o mujeres que tienen sexo anal, quizás deberían utilizar microbicida en forma de ducha o aplicarlo en forma de gel. Hay trabajo todavía en curso en esta área. Hay muchas cosas en este momento, pero les hablé de PrEP 1.0 porque es lo que tenemos en este momento. Al pensar en el futuro hay que pensar en las preferencias. Con mi colega Bielo hicimos un estudio utilizando algunos links de internet utilizados comúnmente por HSH jóvenes. Encontramos que habría preferencia por PrEP inyectable en lugar de oral. Las personas más interesables en PrEP inyectable eran los varones más jóvenes, los que pertenecían a comunidades de minorías y los más sexualmente activos. Hay que pensar en la aceptabilidad, pero hay que tomarlo con reservas. Hay estudios de aceptabilidad de geles tópicos, pero vimos luego que las mujeres no los usaban.
No sabemos si quienes prefieren los inyectables van a venir cada 8 semanas a recibir la inyección, pero esto es prometedor. Otra cosa que quiero mencionar es el trabajo de Ron Stoll y colaboradores. Pensamos en VIH e infecciones de transmisión sexual, pero muchas veces son personas que tienen otros problemas de salud, pueden haber experimentado abuso sexual en la infancia, homofobia internalizada, problemas de salud mental. Podemos pensar en la molécula perfecta, pero si no abordamos otros problemas, no podemos garantizar persistencia y adherencia. Voy a mostrarles aquí un estudio de África que encontró que las personas con depresión tenían mayor probabilidad de tener sífilis e infección por VIH. Un estudio en heterosexuales en Kenia y Uganda encontró que más del 11% de las mujeres y 10% de los valores tuvieron síntomas depresivos. Eran personas en la comunidad en el estudio de Partners PrEP. En el caso de las mujeres, la depresión se asoció con menor adherencia. Parte del paquete de PrEP tiene que abordar la salud conductual. En mi opinión, esta es la síntesis. Nos hemos enfocado como clínicos, como investigadores clínicos, en cuáles son las moléculas correctas, el esquema de administración correcto. Pero si no abordamos lo que está en el cuadro rojo, no vamos a tener éxito. Hay que considerar todo esto al planear nuestras estrategias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tardes. Vi que al inicio de la plática comentó de la adherencia. Entonces, la adherencia al PrEP y la adherencia también al medicamento antirretroviral. Y es un tema con el que siempre los médicos tratantes estamos batallando, porque igual hay que individualizar cómo manejamos a cada paciente, pero sí me interesa saber las estrategias que usted ha implementado para mejorar la adherencia. Muchas gracias por esta pregunta. La adherencia es extremadamente importante. Lo que hemos aprendido es que aun cuando sabemos cuál es el riesgo epidemiológico para quienes no se adhieren, a nivel individual no se puede pronosticar. El hecho de que alguien utilice drogas no significa que automáticamente no sea adherente. Se presentó un estudio holandés en la reunión de Ámsterdam, se llamó la generación de MTD. MTD es metanfetamina, Truvada y Viagra. Así es la generación, metanfetamina, Truvada y Viagra. Lo que hacemos como clínicos es explicarles a las personas qué es lo que sabemos acerca de los beneficios, qué es lo que sabemos acerca de la necesidad de adherencia, trabajar con ellos y tratar de identificar cosas que son los obstáculos para la adherencia. Mencioné con una intervención que es de sentido común. El mayor reto de los clínicos es el tiempo, pero hay que ayudarles a las personas a identificar cuáles son sus problemas y de identificar estrategias para algunas personas en su horario. El hecho de, por ejemplo, tengo un novio y a veces nos vamos de viaje el fin de semana y se me olvida. Por ejemplo, darles un pastillero, algo que les recuerde que tiene que tomar el medicamento y que siempre traigan consigo el medicamento. La clave es tener una discusión pragmática sin emitir juicios, más bien tratar de entender cuál es la percepción del paciente de su riesgo, por qué quiere PrEP y cuáles son las dificultades que percibe para no tener una buena adherencia al PrEP. Sí, gracias. Doctor, acá. Otra vez yo. ¿Cree que sea hasta cierto punto irresponsable el hecho de utilizar PrEP, otorgar PrEP, sin contar con las pruebas de escrutinio para descartar ITS como clamidia o gonococo? Puesto que, bueno, lo que nos han mostrado es que para prevención de VIH pues va muy bien.
Sin embargo, las ITS se incrementan. Y si no las diagnosticamos a tiempo, bien lo decía ayer el doctor José Luis Blanco, que bueno, no nos va a ir bien si no las diagnosticamos y las tratamos a tiempo. Y sabemos que el hecho de tener una ITS pues incrementa hasta 10 veces más el riesgo de adquirir VIH. ¿Usted qué opina? Porque en nuestro país últimamente se han implementado en algunos centros PrEP, pero no se cuenta con el escrutinio de ITS. En su experiencia, o sea, ¿cree que esto sea hasta cierto punto irresponsable? Gracias por esta pregunta. Nunca iría a otro país a emitir juicios. Yo simplemente diré que lo que consideramos como mejores prácticas en Estados Unidos incluye tamizaje de ITS bacterianas, pero eso no significa que lo hagan todas las clínicas. La realidad es que es caro utilizar las pruebas más actualizadas o más modernas. Cultivos para clamidia es algo no factible. Cultivos para gonorrea implica que se van a pasar por alto muchos organismos, particularmente si el laboratorio que hizo el cultivo no está allí. Y los clínicos están sumamente ocupados. Claro que es muy bueno. Me interesaría saber cuántas personas han hecho tinciones de Gram, que son fabulosas, pero ¿quién las utilizan? Hay quienes utilizan pruebas de amplificación de ácido nucleico. En nuestro centro cuesta $200 por orificio, o sea, $600 la prueba. La prueba de sífilis es otro problema porque la tecnología de pruebas de sífilis es del siglo XIX. Las pruebas rápidas no son tan buenas como quisiéramos. La sífilis le lleva mucho tiempo al clínico y si la persona ya tiene serología positiva, no sabemos si es una infección nueva o no. Lo que yo diría a las autoridades estatales y federales en México es que quizás aumente el costo de PrEP, pero es mucho mejor para la salud pública porque son personas con alto riesgo de ITS. El doctor Blanco mostró un estudio muy interesante de Emory, de Sam Genes, que muestra que la posibilidad de que mientras más se diagnostica a las personas, esto disminuye la incidencia poblacional de estas infecciones. Debemos preocuparnos por las personas, pero creo que hay que pensar siempre a nivel poblacional. Por ejemplo, en Estados Unidos, aun cuando la mayoría de los casos nuevos de sífilis se encuentran entre HSH, también estamos viendo un aumento en el número de casos de sífilis congénita, un marcado aumento por primera vez en décadas en estos últimos años. Creo que el tamizaje de ITS no es solo para la persona, sino para tener mayor salud poblacional. Esto podría ayudar a las autoridades a adoptar estas pruebas como rutina. Debería ser un estándar de los cuidados de ser posible, el tamizaje de ITS. ¿Preguntas, comentarios? Por ahí el doctor Badial va a hablar en la tarde de la experiencia de la Condesa que estaba comentando el doctor Kenneth. Doctor, yo tengo dos preguntas, no tienen que ver, y tal vez el doctor Gulick también nos pueda ayudar. Del implante que presentó el doctor Gulick, que ya están probando en animales, ¿hay ya planes de implementar algún protocolo para que si esto puede generar una liberación prolongada de tenofovir, no sirva para profilaxis? Yeah. El implante definitivamente es de gran interés. El reto de todo esto es el tiempo tan largo que llevan. Mostré una diapositiva de la incidencia de VIH de baja probabilidad, pero de grandes consecuencias. Eso significa que los estudios de eficacia van a requerir a muchos participantes. La última prueba de estos productos participan, particularmente ahora que no es ético ofrecer otro tipo de prevención, porque estamos hablando de estudios de entre 5 y 10 mil participantes. Los fabricantes del implante están haciendo todo lo posible, primero para asegurarse de que tenga las mejores características posible. Están haciendo encuestas de mercado, por ejemplo, si sería mejor un implante de 6 meses, de 1 año. El doctor Gulick mencionó si es importante tener un implante biodegradable o que no sea biodegradable para que uno se lo pueda quitar
si alguien cambia de opinión o está teniendo efectos secundarios. Hay muchos problemas mecánicos y conductuales, pero de nuevo, no sé cuáles son las decisiones corporativas, pero creo que hay un gran interés en desarrollarlo. Un estudio de eficacia debe durar varios años. No pienso que vayamos a tener un implante en el mercado en los próximos 3 años. Yo pensaría que en 5 años, si es que nos dan la sorpresa, pero no en el corto plazo. Y mi otro comentario, pregunta, va de la mano de lo que comentaba la doctora Lucero y de la maravillosa charla que usted dio, en donde se presentan muchos retos y la situación de que no todas las poblaciones son iguales. Incluso dentro de México no todas las poblaciones son iguales por su estatus socioeconómico, educación, etcétera. Aquí en México se compra la pastilla del día después para que las mujeres no se embaracen sin receta médica. Y aún así las mujeres se embarazan. Como usted dijo, no todos los médicos quieren ver infecciones de transmisión sexual. Se ven en centros especializados, pero la Condesa triplicaría seguramente su población si empezara a ver profilaxis preexposición. Ahora, dicho esto, y otra vez, si el doctor Bulik nos apoya, si tenemos un programa que ahorita es medio insuficiente para ver VIH y luego vamos a estar viendo profilaxis, preexposición, y tenemos pacientes que no son muy adherentes, si llegan y sabemos que no son adherentes al tratamiento que se están tomando de preexposición, pero pues se los estamos dando para que tengamos la suerte de reducir la transmisión. Ese paciente mal adherente, que al rato va a ser un grupo de pacientes mal adherentes, ¿les vamos a seguir dando el tratamiento? Muy bien. Creo que es una pregunta realmente desafiante. Es una decisión clínica. La adherencia no es algo absoluto. Me gusta pensar en ella como si tratamos de entender cuál es el problema de la persona para mantener la adherencia, es mejor considerarlo así. No es que escriba uno la receta y alguien falle la adherencia y se infecte. Hay que tener una idea como clínicos de cómo la persona está utilizando el medicamento o el PrEP. He encontrado en la vida real que las personas se autoseleccionan. No es tanto un problema como de que alguien quiera PrEP y no se adhiera para nada, no. Cuando vemos que hay falta de adherencia es algo episódico, generalmente es algo circunstancial. Muchas veces hay algo que podemos hacer para tratarla o para resolverla. En Estados Unidos tenemos la alianza terapéutica. Cuando vemos al paciente hablamos de nosotros. Le decimos al paciente, ¿cómo te puedo ayudar para alcanzar tus metas? Esto es, no infectarte por VIH. Ya me dijiste que no has tomado el medicamento en el último mes. ¿Qué es lo que pasa? Con este tipo de conversación, el paciente no se siente atacado. Nos han dicho que no se quieren infectar, claro, pero quizás nos dicen que no les gusta tomar las pastillas. Les podemos decir que pueden utilizar condones, pueden tener sexo sin penetración. Otra opción de la que les comentan a los pacientes es ser muy agresivos con la profilaxis post-exposición. Si alguien dice, dejé de tomar el medicamento porque no sé cuándo voy a tener sexo anal, hay que decirles, bueno, tan pronto como lo tengas, utiliza profilaxis post-exposición. Las cosas no son blanco y negro, lo importante es que no queremos que la gente sienta que los estamos castigando por su mal comportamiento. No, porque todos queremos tener un buen resultado clínico. Creo que pensamos igual. If there are no more questions, thank you very much, Dr. Meyer.